Todos, a mí me gusta tener las manos libres porque una forma de expresarme es con las manos. Yo hago mucho el lenguaje corporal, aparte de la voz, ¿no? Bien, el tema que escogí hoy es ¿qué significa la unidad de la Iglesia? O ¿qué significa la unidad del cuerpo de Cristo? Y quiero hablar en esta mañana porque la última oración de Jesús fue precisamente de esto. Él hizo una oración antes de ser crucificado y al final de la oración hizo una mención muy clara a la unidad de la Iglesia. Entonces, vamos a leer todo el capítulo entero y esto se encuentra en Juan capítulo 17, versículos del 1 al 26, porque aquí se encierra la oración completa de Jesús. Dice así el 1: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Tú me has dado potestad sobre toda carne, para que dé la vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo ya voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Repito, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús esto lo vuelve a repetir. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, este versículo es muy importante, el 20, mas no ruego solamente por estos, aquí está hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos. Aquí ya está hablando de nosotros. O sea, nosotros estamos incluidos en este versículo. Jesús está orando por nosotros, por los que han de venir, que somos nosotros. El 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí podemos decir, para que Alaurín de la Torre crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo vuelvo a repetir.
quiere hacer hincapié en esto de que seamos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué maravilloso es esto. Para que seamos perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que ellos me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús, con esta oración, oró por sus discípulos, porque estaban allí con él antes de que él fuera crucificado, pero también oró por todas las generaciones que iban a venir después, y eso te incluye a ti y a mí. O sea, Jesús, antes de ser crucificado, se acordó de nosotros. Algunos miran las grandes divisiones entre las denominaciones y se refieren a esto como la gran oración de Jesús sin respuesta. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que todos los creyentes estamos unidos en Cristo y tenemos una relación con Él. Y no solamente estamos unidos a Cristo, estamos unidos a los demás creyentes. Todos los que creen en Cristo forman parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El Nuevo Testamento es muy claro con esto. Lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, independientemente que un cristiano lo sienta así o no lo sienta así. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto estamos unidos en el cuerpo de Cristo a los demás creyentes. Me gusta mucho cómo Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano para explicar esto. Y Pablo utiliza esta analogía en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 21. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno, porque el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o ya sean griegos, ya sean esclavos o ya sean libres. A todos se nos dio de beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Es por eso que hay muchas iglesias que están sordas, porque no tienen oído. Entonces, si están sordas, no pueden escuchar la voluntad de Dios, no pueden escuchar a Dios. Quizá tienen ojos, hay iglesias que tienen ojos, entonces tienen mucha visión. Hay muchas iglesias que tienen mucho músculo, tienen brazos, piernas, con lo cual pueden hacer grandes cosas, pero si les falta el oído, no pueden escuchar lo que Dios quiere para la iglesia. Ahora, si todos fueran oído, hermanos, ¿qué sería de los falsos? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Dios quiso. Dios no ha colocado a los miembros en la iglesia como nosotros queremos.
Dios nos ha colocado como Dios quiso que estuviéramos en su cuerpo, en la Iglesia. Y si todos fueran un solo miembro, sigue diciendo Pablo, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El cuerpo humano es un todo unificado. Si una parte no funciona bien, todo el cuerpo sufre. Si una parte del cuerpo no funciona bien, todo el cuerpo sufre. Si una persona se golpea un dedo con un martillo, no solamente sufre el dedo, sufre todo el cuerpo. Si no me creéis, ahora cuando lleguéis a casa, ponéis la mano encima de la mesa, elegís el dedo que vosotros queráis, el meñique, el índice o el dedo gordo, que es el más fuerte, que es el gordo. Mira, ahí hay un ejemplo. Cogéis un martillo y os pegáis un golpe en un dedo. Y el domingo próximo me decís si solamente os dolió el dedo o os dolió todo el cuerpo. Es una buena comprobación. Algunas veces esto que parece tan sencillo, y esto es un caso particular, yo en mi vida, por no creer esto básico, quise experimentar por mí mismo. ¿Y sabéis lo que pasó? Que tuve que pagar las consecuencias. Porque todo pecado trae consecuencias. Sí es cierto que Dios me perdonó todos mis pecados. Eso es cierto. Pero las consecuencias las tenemos que sufrir cada vez que cometemos un pecado. Cuando un órgano no funciona correctamente, el cuerpo puede sufrir daños. Pero antes de que sufra un gran daño, el cuerpo avisa de ese problema. Por ejemplo, antes de tener un infarto, aparecen en el cuerpo una serie de síntomas. Durante días o semanas tenemos fatiga, también nos falta aire, tenemos unos leves dolores de pecho, tenemos dificultad al respirar, se nos produce inflamación en las piernas, en los pies, en los tobillos, el suministro sanguíneo no llega correctamente a las extremidades, el ritmo cardíaco es rápido, tenemos palpitaciones, es irregular. Bueno, esto de las palpitaciones también te puede ocurrir si estás enamorado, porque cuando te enamoras también tienes palpitaciones. No quiere decir que te vaya a dar un infarto, simplemente quiere decir que estás enamorado. Pero bueno, esta es otra prédica que ya también trataré, pero en otra ocasión, ¿vale? De la misma manera, la Iglesia tiene la unidad en Cristo. Como parte de su cuerpo, cada miembro tiene un trabajo particular que hacer y un lugar al cual pertenecer. Cuando un miembro de forma individual no cumple con su propósito, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, toda la Iglesia sufre. Todos los miembros están unidos y debido a esta unidad, cuando uno actúa de forma individualista o de forma egoísta, es decir, que actúa como si no formara parte del cuerpo, todo el cuerpo sufre, porque independientemente de sus acciones, repito, independientemente de sus acciones, el miembro individual está unido al cuerpo. El apóstol Pablo ruega a los filipenses por este tipo de unidad. Él ruega. Y lo podemos leer en Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 4.
Dice así el 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunicación del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Sí, estoy leyendo bien, no me estoy equivocando en la lectura. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses. Hermanos, esto es complicado, yo reconozco que esto es complicado. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si los cristianos, que somos miembros del mismo cuerpo, estamos compitiendo entre nosotros, tenemos competiciones entre nosotros de a ver quién es más espiritual, y algunas veces queremos ser más cristianos que Cristo, esto quiere decir que no estamos buscando la unidad de la Iglesia. Es lo que quiere decir, que no estamos buscando la unidad de la Iglesia. Debido que todos somos miembros de un solo cuerpo, tenemos que vivir como tal. No solamente decirlo con la boca, que eso es fácil, es muy fácil decir con la boca todo lo que he leído, sino tenemos que vivirlo. Eso es lo importante, vivirlo. Esto significa subordinar nuestras necesidades individuales a las necesidades que tiene el cuerpo, que es la Iglesia. Y utilizar nuestros dones individuales, porque nosotros tenemos dones individuales, para el bien de todo el cuerpo. Y ahora quiero ver con vosotros cuáles son las consecuencias de la unidad de la Iglesia. Porque si la Iglesia está unida, tiene una serie de consecuencias. La primera, testimonio colectivo. Cuando existe una genuina unidad en la Iglesia, el testimonio de la fe se fortalece de una forma exponencial. El mundo observa, a Laurín de la Torre observa y se ve impactado por la armonía y por el amor que se manifiesta entre los creyentes. Una Iglesia unida es un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Y esto es mucho más importante, esto es mucho más convincente que el mejor sermón. Si aquí en esta iglesia tenemos grandes sermones, pero no tenemos unidad, no sirve para nada. Es mejor no tener buenos sermones, pero que haya unidad en el cuerpo de Cristo. La cohesión interna transmite un mensaje alto y claro. Y el mensaje es: aquí se encuentra el amor de Cristo en acción. Amén. Amén. Segundo, la atracción de nuevos creyentes. Una iglesia unida atrae a nuevas personas. Cuando se percibe un ambiente de amor, de aceptación y de apoyo mutuo, aquellas personas que buscan una comunidad espiritual se sienten atraídas hacia esa comunidad. La unidad interna genera una energía positiva. O sea, con esto generamos una energía positiva y activa, creando un espacio acogedor donde las personas se sienten seguros a la hora de explorar su fe. Tercero, también esto tiene un fortalecimiento de la fe individual. La unidad tiene un fortalecimiento de la fe individual. La unidad beneficia a cada miembro de forma individual, el apoyo mutuo, la oración conjunta, hermanos, la oración conjunta y la camaradería fortalecen la fe
y proporcionan soluciones ante las dificultades de la vida. Sí, hermanos, vamos a ser honestos. La vida tiene dificultades. Pues bien, la unidad beneficia a solucionar estas dificultades. Compartir la fe con una comunidad unida brinda consuelo, brinda esperanza y brinda sobre todo un sentido de pertenencia. La fe se alimenta y se fortalece de la comunión que tenemos unos creyentes con otros creyentes. Así es como fortalecemos la fe, con la comunión. De esta forma estamos más fortalecidos de forma individual. Y voy ya por la cuarta, que es la que más me gusta. Esta es la que más me gusta a mí, que es gestión de conflictos. Los conflictos son inevitables en cualquier grupo humano. Y hermanos, esto incluye a la Iglesia. En cualquier grupo humano va a haber conflictos. Sin embargo, la clave, la solución, es cómo se abordan esos conflictos, la forma de abordar esos conflictos. El perdón y la reconciliación son fundamentales para superar las diferencias que podamos tener y reconstruir la confianza de los hermanos. En quinto lugar, también me gusta esta, diversidad de opiniones y dones. Diversidad de opiniones y dones. Una iglesia sana es una iglesia diversa. La existencia de diferentes opiniones y dones es una riqueza que tiene que ser celebrada. En lugar de ver la diversidad como una amenaza, porque podemos ver la diversidad como una amenaza, tiene que ser vista como una oportunidad de enriquecer la comunidad y de fortalecer el testimonio. Es importante crear espacios donde cada miembro se sienta valorado y pueda contribuir con sus talentos únicos al crecimiento de la Iglesia. Sexta, un solo sentir y un solo pensar en Cristo Jesús. Es esencial preservar los principios fundamentales de la fe cristiana para evitar divisiones. Esto es esencial, preservar los principios fundamentales de la fe cristiana para evitar divisiones. Pero, al igual que cada persona tiene un ADN, no existe en el mundo dos personas con el mismo ADN. Y somos miles de millones de personas en el mundo. Dios se manifiesta a cada uno de nosotros de forma diferente, porque somos personas diferentes. Y tenemos necesidades diferentes. Mis necesidades son diferentes a vuestras necesidades. Si todos pensáramos igual, entonces esto sería una religión, con unos dogmas de fe, con una doctrina inamovible, como ya hay muchas religiones en el mundo. No es necesario crear otra religión más, ya existen muchas religiones. Pero el Evangelio de Jesús, lo que Jesús nos enseñó, es una relación personal con Dios. Entonces, hay tantas relaciones personales con Dios como miles de millones de personas que hay en el mundo. Y Dios nos puede hablar a través de su palabra, a través de la Biblia, de una manera individual, de una manera personal. El diálogo respetuoso y la búsqueda de la verdad bíblica a través de la oración, a través de la reflexión colectiva, son claves para mantener la unidad por medio de la diversidad de opiniones. La Iglesia está compuesta por muchas personas de diferentes culturas,
como ocurre aquí en el CCA. Está compuesta por muchas personas de diferentes países, como ocurre aquí en el CCA. Aquí tenemos más de 20 nacionalidades diferentes, con personas que tenemos diferentes antecedentes y que tenemos diferentes experiencias en la vida. Mis experiencias son diferentes a vuestras experiencias en la vida. Estas diferencias pueden crear barreras en la comunicación. Por eso es importante fomentar el diálogo intercultural, y la empatía para crear puentes de entendimiento. Mi experiencia. Aquí ahora voy a contar mi experiencia. Mira, yo nací en una familia cristiana que pertenecía a la denominación de los hermanos. Recuerdo que las mujeres iban con sus mejores vestidos y con un velo cubriendo la cabeza, y los hombres, yo siempre me acordaré de mi padre, pero todos los hombres iban igual, con traje y con corbata. Y los niños íbamos con la ropa de los domingos. Y no nos podíamos manchar, porque era el día del Señor. Era domingo y teníamos la ropa de los domingos. Nos podíamos manchar de lunes a sábado, pero el domingo no. Las mujeres no podían orar en público, no podían hablar, y mucho menos predicar. El ambiente era un ambiente místico. No es malo esto, No es malo, es un ambiente místico, porque ser místico era sinónimo de ser espiritual. O sea, cuanto tú más místico fueras, más espiritual eras también. Hace 50 años, mi madre tuvo una visión, que es seguir yendo a esta iglesia local, porque éramos felices, mi familia es feliz. Si a mí me preguntáis por la etapa más feliz de mi vida, yo os voy a decir que fue la niñez en esta iglesia y mi juventud en esta iglesia, porque ahí me enseñaron a estar dependiendo de Dios en todo momento. Entonces fue la etapa más feliz de mi vida, porque yo estaba totalmente conectado a Dios. Pero mi madre tuvo una visión, que es seguir yendo a la iglesia local, porque amábamos a todos los hermanos, pero cuando había un evento especial de los bautistas, de los pentecostales, incluso de nuestros hermanos de la iglesia de Filadelfia, pues allá íbamos en familia. Al principio yo me sentía un poco raro, pero después comprendí que eran mis hermanos y que pertenecían al mismo cuerpo de Cristo que yo. En mi iglesia solamente cantábamos himnos solemnes, a capela, sin música. Pero nunca se me olvidará cuando fuimos a la iglesia de nuestros hermanos gitanos, iglesia de Filadelfia, y cantaron una alabanza en flamenco. Mirad, hermanos, el flamenco aquí en Andalucía es normal, ¿vale? Todo el mundo canta flamenco, sea gitano, sea payo. Pero en el norte de España nadie canta flamenco. Ahí son como más europeos. Entonces la música era en flamenco. Yo tenía 15 años de aquella. Y la alabanza decía, nunca se me olvidará, no me importa a la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano serás. Y seguía diciendo el coro, dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano serás. Quizá mi madre profetizó que yo me iba a casar con una carismática y de alguna forma me estaba preparando para cuando llegara el momento. Y yo tenía que entender con 15 años que es tan grande que el Espíritu Santo se puede manifestar a cada persona de forma diferente y de forma personal. Fijaros si Dios es grande, que entre miles de millones se comunica con nosotros de una manera personal.
teniendo todos, eso sí, un mismo pensar y un mismo sentir en Cristo Jesús. Esto es lo importante realmente. Dios no hace copias, porque no hay dos personas iguales en el mundo. Dios hace originales, hermanos. Dios hace originales. Tú eres único en el mundo. Eres único. No existe nadie como tú en el mundo. Entre miles de millones no hay nadie como tú en el mundo. Estás hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿No te parece esto un milagro? ¿No te parece esto un milagro? Que seas único entre miles de millones. Mirad, hermanos, para mí, con este milagro de Dios, ya no necesito más. Es más que suficiente para mí. Pero si Dios quiere hacer más milagros, ¡aleluya! Si Dios quiere hacer más milagros, ¡praise the Lord! El hombre está empeñado en hacer clones. Dios hace originales. En séptimo lugar, la oración unida. Mirad, la oración conjunta es una poderosa herramienta para la edificación de la unidad. Cuando los miembros de una iglesia se unen en oración, crean un espacio donde se fortalece el vínculo espiritual y se busca la guía de Dios para resolver los conflictos. Con esto se puede resolver los conflictos y superar todos los desafíos que tengamos como cuerpo. La oración intercesora por los demás y por la unidad de la Iglesia es un acto fundamental para construir una comunidad unida. En octavo lugar, la comunicación abierta y honesta. La comunicación abierta y honesta es esencial para prevenir los malos entendidos que va a haber dentro del cuerpo de Cristo, para prevenir los malos entendidos y fomentar la confianza mutua. Un sistema de comunicación eficaz, tanto de forma formal como de forma informal, permite a los miembros expresar sus necesidades, porque cada miembro tiene unas necesidades. Preocupaciones, cada miembro tiene unas preocupaciones, y opiniones, porque cada miembro también tiene unas opiniones, de forma, y esto lo tenemos que hacer de forma respetuosa y de una forma constructiva. La escucha activa es clave para comprender los puntos de vista de los demás y evitar los conflictos innecesarios. Muchas veces no comprendemos bien lo que el hermano quiere decir, o muchas veces nosotros no nos explicamos bien. Yo recuerdo una vez que estaba en negociación con un arquitecto de Puerto Banús, de Marbella, y hicimos una operación comercial muy grande, con máquinas de planos y plotters, y fue perfecta. Y los dos, ambas partes, quedamos muy satisfechos de la operación. No siempre ocurre esto, pero esta vez ocurrió, que quedamos satisfechos con la operación comercial. Seguimos hablando de forma amistosa. Y dio la casualidad de que a él le gustaban los coches antiguos como a mí. Y empezamos a hablar de los modelos de los años 50, de los años 60, de los años 70, y empezamos a hablar de su ficha técnica. En un momento dado, él me dijo que tenía una colección de coches, y yo le dije que yo también, que tenía una colección de coches, sin darle mayor importancia, porque es verdad, yo tengo una colección de coches de miniatura, de los años 50 y 60, en mi casa, en mi habitación. Si vais a mi casa, yo os la voy a enseñar con mucho orgullo, porque estoy orgulloso de esta colección de coches. Son los coches que había en España en estos años. En un momento dado, él me dijo que fuéramos a ver su colección de coches. Y yo le dije que vale, que sí, que muy bien. Yo pensaba que era una colección de coches de miniatura, la mía. Pero cuando llegamos eran coches de verdad, hermanos. Eran coches de verdad, de los años 60 y 70. Yo estaba emocionado, tocando los cromados de los coches, la piel, el cuero de los asientos. Estaba realmente
emocionado. Y más cuando él encendió un Morgan, que es un coche inglés, lo encendió y empecé a oler ese olor a gasolina, sin catalizadores, ese olor puro cuando los coches olían a coche, era igual que los hombres que antes olían a hombre, ¿no? Pues los coches igual, este coche olía a coche, a como tiene que oler un coche, a gasolina. Y esto lógicamente me hizo perder el sentido y olvidarme de todo, me olvidé de todo. Cuando el arquitecto se cansó de mi emoción y de presentarme todos sus coches con orgullo, me dijo: Rubén, ¿cuándo vamos a Torremolinos a ver tu colección de coches? Él había entendido que mi colección de coches no era de miniatura, que eran coches de verdad y la quería ver. Yo no le dije, hermanos, en ningún momento le dije que mis coches eran de verdad, en ningún momento se lo dije. Él lo supuso porque como él era un hombre de muchos recursos y podía tener coches de verdad, él pensaba que yo también era un hombre de muchos recursos y podía tener coches de verdad. Cuando yo hablaba de mi colección de coches, yo honestamente, os lo digo sinceramente, yo pensaba, con el corazón os lo digo, que su colección eran miniaturas. Y para mí ya estaba bien eso, para mí ya estaba, porque tenía interés en ver sus miniaturas. Los dos estábamos hablando de lo mismo, pero con matices diferentes. Pero los dos estábamos hablando de lo mismo. Hablábamos de coches de los años 50, de los años 60, de las fichas técnicas y de todo lo que los coches tenían, pero con matices diferentes. Quizá él lo entendió mal, o quizá yo me expliqué mal. En resumen, pasé la mayor vergüenza de mi vida. La mayor vergüenza de mi vida. Por este malentendido, porque fue un malentendido. Quería desaparecer de allí. Quería que la tierra me tragara. Yo le rogaba: Señor Jesús, ven pronto, pero ven ahora y llévame contigo en el rato. Quiero ir contigo en el rato, pero quítame de aquí, por favor. No os podéis imaginar el ridículo que sentía dentro de mí. No os lo podéis ni imaginar, porque os vais a quedar cortos en lo que vosotros os imaginéis. Por fin me armé de valor. Por fin me armé de valor. Y lo primero que le dije fue: mira, perdona, yo me expliqué mal. Te puedo traer mi colección de coches en una caja de zapatos del niño de la Navidad. Porque mis coches son miniatura y me entran todos en la caja de zapatos. Hermanos, esto que nos parece simpático, bueno, me parece simpático ahora, no en aquel momento. Muchos de los conflictos que hay en la Iglesia son por malos entendidos, comentarios que se hacen de una forma totalmente inocente. Son comentarios que se hacen de una forma totalmente inocente. Tenemos que pensar, como dice Santiago, refiriéndose a la lengua, que una pequeña cerilla puede prender fuego en todo el bosque. Un pequeño comentario sin importancia puede quemar a toda una iglesia. Por eso es importante apagar la cerilla, porque es fácil. Esto lo puede hacer cualquier miembro de la iglesia, aunque sea un bebé espiritual. Cualquier miembro puede apagar una cerilla. O sea que cuando escuchemos un comentario que no es de edificación para la iglesia, tenemos que decir: lo anulo en el nombre de Jesús. Antes de que ese comentario vaya engordando, porque estos comentarios van engordando, y ya va a llegar un momento que va a ser muy difícil anularlo, destruyendo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Bien, y ya por último, el liderazgo servicial y humilde. Un liderazgo juega un papel crucial en la promoción de la unidad. Un liderazgo servicial y humilde se centra en el bienestar de la Iglesia, se centra
única y exclusivamente en el bienestar de la Iglesia y no en el poder personal. Los líderes deben de ser modelos para la unidad, promoviendo el respeto, promoviendo la compasión y promoviendo la reconciliación entre los hermanos. Conclusión. La unidad de la Iglesia no es simplemente una meta deseable. No es simplemente una meta deseable, sino es una necesidad vital para el crecimiento de la Iglesia y para la efectividad de la Iglesia. Al cultivar la unidad a través de la oración, al cultivar la unidad a través de la comunicación, del liderazgo servicial y, sobre todo, de la resolución de conflictos, hace que la Iglesia manifieste el amor de Dios y extienda todo el resto, todo el Evangelio del reino de Cristo en Alhaurín de la Torre. En Alhaurín de la Torre, en Málaga y en España y hasta el último de la tierra. La diversidad, hermanos, es una riqueza, no es una debilidad. Debemos de celebrar las diferentes culturas y las diferentes experiencias que enriquecen a la Iglesia. Por eso aquí en esta iglesia celebramos el Día de las Naciones. La unidad no significa uniformidad. No, la unidad no significa uniformidad, sino lo que significa es aceptación, respeto por las diferencias, teniendo todos un mismo pensar y un mismo sentir en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.